Bienvenidos al podcast Empréndelo con Dios, el podcast donde jóvenes con propósito descubren cómo la palabra de Dios se aplica a sus vidas diarias. Acompáñanos esta semana a explorar en la escuela sabática una herramienta muy práctica, la mano. Cada dedo revela una verdad fundamental, una dirección, un compromiso, hasta un detalle tan pequeño que puede cambiar tu historia. Porque cuando Dios habla, no solo informa, Él te transforma. Esto es Empréndelo con Dios, donde la fe se vive y la verdad se aplica. Que el Señor les bendiga, queridos amigos. Gracias por estar una vez más compartiendo con nosotros en este espacio donde podemos estudiar lecciones tan importantes, donde podemos aprender consejos que son de gran relevancia para nuestra vida cristiana. Ahora nosotros nos concentraremos en el estudio de la Pascua. Ese es el título que lleva la lección de esta semana. Y el título del texto para poder estudiar lo encontramos en el libro de Éxodo, su capítulo 12, versículo 26 y 27, que dice de la siguiente manera: y cuando os pregunten vuestros hijos, ¿qué significa este rito? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Una vez más, a través de la analogía de los dedos, vamos a ver cuáles son los puntos claves que encontramos en esta lección. En primer lugar, la parte fuerte y resaltante durante esta lección, el dedo índice, lo que la lección indica, en este caso lo que Dios pide que nosotros hagamos. El dedo medio, una de las cosas que sobresalen, uno de los puntos que sobresalen. El dedo anular, el compromiso que nosotros debemos tener. Y el dedo meñique, recordar aquellas cosas que pueden parecer pequeñas pero que tienen gran relevancia en nuestra vida. Y hoy estoy compartiendo con un gran amigo Luis. Gracias por estar con nosotros y por querer también compartir esta lección. Cuéntenos acerca de qué podemos nosotros compartir a través del repaso de esta lección. Muy bien. Que el Señor les pueda bendecir, queridos amigos, queridos hermanos que nos sintonizan. Definitivamente en esta escuela sabática en la que se desarrolla durante toda esta semana, trae lecciones sumamente importantes para nuestra vida, en las cuales se logra notar sangre, juicio, pero sobre todo el amor de Dios, ya que en todas las Sagradas Escrituras vemos rodeada el amor de Dios, e incluso en el juicio también se ve rodeada el amor de Dios. En las plagas, y justamente en la 10ª plaga, también se ve reflejado el amor de Dios. Así que definitivamente esta lección que estaremos desarrollando durante estos breves minutos será de gran bendición para cada uno de nosotros. Amén. Y entonces, ¿cómo podemos introducir esta parte? Muy bien, como primer punto tenemos al pulgar, el cual es una plaga más. Recuerden que en la lección pasada se estudió minuciosamente cada una de las plagas, ¿no? Llegamos hasta la 9ª plaga. Sin embargo, en esta nueva lección ya se profundiza un poco más en la 10ª plaga. Y es aquí en donde nos encontramos que nuevamente se ve una advertencia contra el faraón, en decirle: mira, va a ocurrir esto, te pedimos que pueda dejar ir al pueblo, ¿no? Y eso lo vemos reflejado en el libro de Amós capítulo número 3 y versículo número 7, donde dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que acontezca un juicio de Dios, siempre habrá una advertencia. Y nos damos cuenta que en el capítulo número 11 del libro de Éxodo también se ve reflejada la anticipación del juicio. Y en el versículo número 8 del capítulo número 11 vemos que Moisés sale enojado de la presencia del faraón. Claramente por alguna noticia negativa, por una respuesta negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que de igual forma el faraón se resistía a dejar libre al pueblo. Ya esta era la 10ª vez. Claro, definitivamente la lección enfatizaba que nosotros también debemos de ser
justos y amorosos a la misma vez, como Dios lo es. Porque el amor de Dios no solo es la misericordia, sino también es el juicio, la justicia. Y la lección enfatizaba eso. Sin embargo, el ser humano muchas veces puede caer en los extremismos. Pero la palabra de Dios también es especial, porque en el libro de Miqueas, quiero compartir ese versículo con ustedes. El libro de Miqueas, capítulo número 6 y versículo número 8, enfatizaba cuál es el ideal de las personas. ¿Cómo podemos encontrar el ideal en este tipo de cosas? Tanto en el amor, que es la misericordia, y en el juicio como tal. Y Miqueas 6:8 decía: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Sin extremismos, un equilibrio. Claro, un equilibrio definitivamente. Bueno, ahí estaban concluyendo las etapas de las 10 plagas, y el número 10 tiene un trasfondo también muy importante. En esta lección también se estudiaba de una forma puntual, en donde se hace referencia a este número, por ejemplo en los 10 mandamientos también, hablando de algo que está completado, algo que está perfecto, algo que es excelente, que es bueno. Ahora, preparativos para la Pascua. Aquí en este tema también comprendemos un punto muy esencial acerca de cómo Dios habla en este caso a Aarón y a Moisés en el capítulo 12, su versículo 1 en adelante del Éxodo. Vemos cómo Dios se acerca, y todos podrían decir, bueno, se acerca para dar una inducción de qué es lo que deben llevar, porque van al desierto, van a dejar casa, van a dejar sus comodidades. Entonces la inducción es para que se preparen. Podríamos nosotros pensar, ¿no?, para ver qué van a llevar, qué es lo que van a necesitar, pero es todo lo contrario. Dios se acerca para mencionarles a ellos que necesitaban celebrar una fiesta. ¿Pero Claro. por qué? Porque necesitaban recordar ese momento especial en donde fueron liberados de la opresión. ¿Y qué es lo que se tenía que hacer en eso? ¿O cuáles eran las indicaciones? Justamente lo vemos mencionado ahí en el capítulo 12, su versículo 13 y 14. ¿Qué es lo que Dios les estaba indicando? Que deberían matar un cordero, que no debería tener mancha ni nada, incluso debía ser proporcional a la cantidad de los miembros que vivían ahí. Pero si era necesario invitar a otros o estar con otros, pues también ver esa parte. Si hablamos también del pan, el pan debía estar sin levadura, Claro. porque la levadura representa el pecado, y también eso era una alusión a lo que más adelante representaría al ministerio de Cristo Jesús, ¿verdad? Así que un hombre que, en este caso Jesús, que decidió dar su vida por nuestros pecados, correspondiendo nuestra vida para que nosotros pudiéramos ser salvos a través de él, un hombre que no cometió pecado. Maravilloso, porque la fiesta de la Pascua tiene un trasfondo más allá. No se queda solamente con la fiesta, sino que ya lo mencionaba Sergio, que el pan sin levadura representa el estar sin pecado. Y el apóstol Pablo lo representa en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Qué quiere decir eso? Que aquello que nosotros tenemos debe de ser despojado. Es decir, la levadura en ese momento con el pan debía de estar exento. Y ya lo mencionabas tú, también el cordero. El cordero también debe ser un cordero sin mancha. Y esto definitivamente refleja lo que dice Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo 29, donde dice las maravillosas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue una persona que vivió con los seres humanos, pero sin pecado. Maravilloso, porque la fiesta de la Pascua tiene un mensaje más profundo, ¿no? Correcto, sí, completamente, porque es ahí como nosotros podemos comprender también un Dios de juicio, pero en realidad lo que Dios quería hacerles ver es que más allá de querer librarse de su opresión, lo que debe resaltar debe ser la adoración hacia Dios en este caso, ¿no? También nosotros vemos que acá se muestra o se enseña pasar la antorcha. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere darnos a entender? Acá se muestra que eso también debía, al menos el salmista en el Salmo 145 habla acerca de la enseñanza que los padres tenían que mostrarle a los hijos acerca de que necesitaban ver
los hijos comprender cuál era el ministerio, ¿no? Porque claro, el ministerio de Cristo en este caso. No solamente quedarse con el Dios del Éxodo, con el Dios del Antiguo Testamento, sino ir enseñándolos, pero ¿por qué tenemos nosotros que hacer estas prácticas? ¿O por qué hacer lo que estamos haciendo? Porque años más adelante, ya cuando el pueblo de Israel iba a estar en otro contexto, quizá ya más cómodo, se van a cuestionar, pero ¿por qué tenemos que hacer esto? Esto se hace porque nosotros recordamos que Jesús, o en este caso que Dios nos liberó de la opresión. Claro. Esto también porque pintaban los dinteles de las puertas con sangre, claro, y entonces era toda una fiesta que quedaba representada, pero que de igual forma era importante enseñarle a las demás generaciones, a los jóvenes, a los que venían creciendo, por qué se hacía esto o por qué era esta práctica. Era únicamente para mostrar, en este caso, que Dios es un Dios de amor y que ahora los había liberado de su opresión. Claro, y definitivamente este día indica que debe de ser pasada la antorcha, que lo que uno sabe no debe de quedar guardado con uno, sino que debe de pasarse. En este caso, los padres debían de infundirle todo lo que acontecía, en este caso, a los hijos, ¿no? Pero finalmente llegamos a nuestro último dedo, ¿no? Que es el dedo meñique, que indica el juicio de Dios, el juicio divino. Ya lo mencionaba con anterioridad, que el amor de Dios no solo se ve reflejado en la misericordia, sino que también se ve reflejado en el justo juicio de Dios. Maravilloso, ¿no? Y es que es interesante que en esta 10ª plaga, Dios nuevamente vuelve a combatir contra los dioses de Egipto. Es decir, la pelea nunca fue contra los egipcios como tal, sino contra el propio faraón. Incluso. Claro, sino que fue contra los dioses. Y vemos aquí que en la 10ª plaga, él combate contra Isis, protectora de los niños, Heket, diosa de los partos, y Min, que es la diosa de la fertilidad. Así que todos estos dioses eran impotentes ante el inmenso poder que Dios estaba teniendo en ese momento de reflejar la 10ª plaga, ¿no? Me causa intriga que la palabra de Dios refleja que la 10ª plaga fue contra los primogénitos. ¿Y por qué contra los primogénitos? Porque muchas veces leemos la palabra de Dios y uno dice, bueno, los primogénitos. Pero ¿por qué ellos? Y es que recuerden que en Éxodo 1, los egipcios mataban ¿a quiénes? A los recién nacidos, ¿no? Y ahora vemos que en el capítulo número 11 y 12, lo que ellos sembraron, eso también estaban cosechando, es decir, la muerte de sus primogénitos. Es decir, las acciones que uno comete terminan en consecuencias. En fin, así es el pecado, ¿no? Correcto. Y eso se acerca a la regla de oro, no hagas claro, lo que no quieres que te hagan a ti, ¿verdad? Claro. Aunque ellos estaban también, ya lo habían aplicado en su momento, ahora era momento de que también ellos vivieran esta parte. Y el Éxodo, el capítulo 15, su versículo 11, ahora muestra a Moisés exaltando a Dios. ¿Quién como tú entre los dioses? Ellos tenían aproximadamente 1500 dioses, más todavía cada uno sus dioses. Pues aquí vemos entonces el amor de Dios, pero sobre todo su justicia. Entonces, recapitulando, ¿cuáles son los 5 puntos esenciales que pudimos entender a través de este repaso de la lección? Podemos comprender que la parte fuerte, una de las partes fuertes representadas en el pulgar, es que la última plaga revela la justicia de Dios, un Dios justo, un Dios lleno de amor. La injusticia por parte del faraón al endurecer su corazón, pero la justicia por parte de Dios. Ahora, el índice, la parte que nos indica Dios, o qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Pues necesitamos cada día prepararnos, pero prepararnos de una forma en donde nuestra fe esté completamente puesta en Dios, que nuestra fe pueda estar en Cristo Jesús, reconociendo el poder que Él tiene sobre todas las cosas. Una de las partes que también resaltaban en el punto del dedo medio es que la sangre de Cristo, a la sangre del Cordero, representa el ministerio de Cristo. Nosotros debemos creer que Cristo Jesús vino a este mundo para morir, pero sobre todo para salvarnos y darnos vida. El dedo anular, que representa el compromiso, es transmitir la fe que nosotros tenemos, no solo a nuestra familia, sino también a nuestros amigos y a aquellos que no conocen de Jesús. Así como en este caso los
israelitas, el pueblo de Israel compartieron las enseñanzas de ese tiempo, nosotros también debemos compartir nuestra fe. Y el meñique, no por ser pequeño lo vamos a olvidar, reconocer que el juicio divino muestra el poder y la fidelidad de Dios. Dios es poderoso, pero sobre todo, Dios es fiel. Amén. Queridos amigos, este espacio no sustituye su estudio personal en casa. Por esa razón los invitamos a que puedan también dedicar tiempo a su estudio personal, pero junto a nosotros también compartir esas lecciones que vienen a través de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. 5 dedos, una mano, una lección para toda la vida. Al estudiar la palabra descubrimos que cada verdad tiene un lugar, el cual lo hacemos con lo que creemos, lo que importa y a quién nos entregamos, hasta el detalle que marca una gran diferencia. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Empréndelo con Dios, donde la fe se vive y se comparte. Comparte hoy este mensaje, sigue aprendiendo y recuerda que todo lo que emprendas, empréndelo con Dios. Hasta la próxima.